Somos un valle de cerca de 1.200 kilómetros cuadrados en el cual nos concentramos casi 4.200.000 personas. Una ciudad-región como ya lo es el área metropolitana. Tener en cuenta que las necesidades de dotación de agua, pero también el impacto sobre los cuerpos de agua cada vez va a ser más importante. El área metropolitana cumple funciones fundamentales asociadas a la protección del río Aburrá, la planificación del territorio, la autoridad ambiental, el levantamiento de información técnica para los tomadores de decisiones. Y no solo eso, nos permite gestionar procesos, proyectos en pro de la protección y conservación del recurso hídrico. Y ha servido para que las autoridades no solo ambientales, las veedurías ambientales, los entes territoriales hagan su modelo de ocupación del territorio alrededor del agua. Las afectaciones que se están generando en el río, pues las grandes crecientes vienen perjudicando tanto las vías, algunos municipios se inundan y presentan, digamos, afectaciones que pueden generar algún accidente. El área metropolitana, con sus socios, los municipios, ha definido y a través de la Junta Metropolitana la realización de estas obras de estabilización. La importancia de estas obras es el manejo del río, evitando futuras emergencias invernales. El primer hecho metropolitano que se declaró fue el río Medellín. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los territorios metropolitanos tienen algo que ver con el río Aburrá Medellín. Le hemos dado la espalda al río. Si somos Valle de Aburrá, es porque somos el valle de un río. Y ese río está presente, es volverlo a ver, volverlo a sentir. Pero la invitación hoy es a que no solo la responsabilidad la veamos desde una autoridad ambiental o un ente territorial, la responsabilidad es de absolutamente toda la comunidad y a que hagamos un buen uso del recurso hídrico. Tarde, 2 minutos. Nos encanta encontrarnos de nuevo por las pantallas de Telemedellín. Este es Somos Área, el programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, un espacio para hablar sobre los retos que enfrenta esta región, un espacio para conocer qué se hace desde la entidad en pro de conservar los recursos naturales y también de hablar, por supuesto, de planificación y de muchos retos, André, que plantea el territorio. Así es, Paula, como usted dice, nos alegra mucho estar aquí con ustedes, hablar de esos temas de los cuales tal vez en otros escenarios no habría espacio y conocer muchas cosas de ese trabajo que se hace desde el área metropolitana del Valle del Aburrá. Y hoy tenemos un gran protagonista, el río Aburrá Medellín. Ese es el protagonista, vamos a recorrer parte de su historia, pero vamos a conocer un poco acerca de esas intervenciones que a lo largo de los años se han realizado en el río Aburrá Medellín, de los retos que hoy tiene este territorio frente al principal eje articulador. Como usted lo dice, Paula, el principal eje articulador, ese también es uno de los retos, la principal fuente hídrica, un río que recorre los 10 municipios, 9 municipios y el distrito del Valle del Aburrá y que, por supuesto, nos presenta muchos retos, pero también da cuenta de todo ese trabajo que está haciendo el área metropolitana. Por supuesto, tendremos invitados en nuestro set para contarnos un poco acerca de cómo se están abordando las realidades del río, también personas ciudadanos que vienen a acompañarnos durante este programa, que también acompañamos durante algunos de sus recorridos y actividades, que están con Catalina Chamorro y con Luis Alirio Calle, y que nos tienen historias de lo que hacen los ciudadanos en pro de la conservación del río Aburrá y sus afluentes. Así es, Paula, y ya saben que si no nos pueden ver en directo martes hoy a las 6 de la tarde, pues tenemos la repetición el próximo domingo a la misma hora. Vamos ahora, André, soy como siempre muy juiciosa, nos trae todo el tema de pronóstico, vamos a ver qué tenemos de novedades con el tema del geoportal del CIATA, porque por supuesto es de contarles a toda la ciudadanía esos elementos y herramientas que tiene este geoportal. ¿Ha sentido el calorcito? Se siente. Bueno, vamos a hablar de eso.
Y así como el río es protagonista de nuestro Valle de Aburrá, el Ciata es protagonista siempre en Somos Área. Estamos con Julián Sepúlveda del equipo de meteorología del Ciata. Juli, qué alegría verte otra vez. Qué alegría, André. Buenas noches a ti y a todos los televidentes. Hoy vengo a contarles varias cositas, entre ellas vamos a hablar del monitoreo del río. Bueno, enseguida hablamos del monitoreo del río que hace el Ciata, esas alertas, ese trabajo tan importante, pero primero quiero preguntarle, ya se nos están llegando los días secos, ¿cierto? Bueno, al igual que la semana anterior, tuvimos un régimen de lluvias muy bajo, solo hubo 2 eventos de precipitación que alcanzaron los 5 milímetros, es decir, que son interesantes para la gestión del riesgo, pero los acumulados al final de la semana fueron bajos. Como nos habías dicho, el fin de semana estuvo seco, es decir, se empiezan a cumplir esos pronósticos. ¿Y qué viene para esta semana? Y esperamos que estas condiciones se mantengan, entonces nos vamos a encontrar con mañanas muy cálidas, secas, soleadas, bajas probabilidades de lluvia y de pronto, por aumento de la humedad, nos vamos a encontrar con tardes un poquito nubladas, pero las probabilidades de lluvia van a estar bajas para el resto de la semana y las condiciones van a estar cálidas y secas para el fin de semana. Bueno, eso está bien, tardes nubladas, pero tiempo seco. Juli, el geoportal del Ciata, esa herramienta tan importante que brinda muchísima información en materia de monitoreo de los afluentes, hoy que estamos hablando del río Aburrá-Medellín, ¿cuál es la información importante que nos ofrece? Bueno, yo les he contado mucho acerca de lluvia, pero si monitoreamos la lluvia es necesario monitorear cómo se comportan las cuencas, quebradas y el río como eje transversal a todo el valle. Entonces así como pueden ingresar al geoportal.ciata.gov.co y activar las estaciones de nivel. Entonces van a ver nivel de las quebradas y ahí nos dicen dónde queda cada una de las estaciones y ver en tiempo real cómo se van comportando los niveles, con qué frecuencia se actualiza esto, minutal, minuto a minuto tú puedes ver la quebrada que está cerca, donde tenemos una estación, cómo se van comportando los datos. Ahí está, y eso también genera las alertas para cuando sea necesario avisar a las comunidades. Sí, señora, y les quiero contar que esta red sigue creciendo. Hasta el día de hoy, en 2025, se han instalado 19 sensores de nivel más para llegar a un total de 152. Entonces es un monitoreo intensivo sobre toda el área metropolitana. Monitoreamos 47 cuencas claves que desembocan en el río y tenemos 18 puntos críticos de monitoreo sobre el mismo eje del río. Qué maravilla. Juli, ¿cuáles son las redes sociales del Ciata y cómo podemos consultar la información de ese geoportal? Toda esta información entonces la podemos consultar en las redes @areametropol, @ciatamedellín y no olviden esta invitación a que siempre visiten geoportal.ciata.gov.co. Es maravilloso, además es de fácil acceso, no hay que saber muchas cosas de tecnología, ni de redes, ni de plataformas para poder entender la información que hay ahí, así es que súper recomendado. Juli, muchísimas gracias. Con mucho gusto, feliz noche. Feliz noche, Juli, pero antes de que se vaya le voy a hacer una invitación y es que hagamos este recorrido que ya hizo Luis Alirio Calles. Se fue a conocer de cerca la historia del río Aburrá-Medellín, esa historia de cientos de años atrás desde que habitaban aquí los aburráes, y nos cuenta cuáles han sido esos hitos determinantes de la historia del río Aburrá-Medellín, qué ha significado también en toda la industrialización de la ciudad y cuáles son los principales retos. El río Medellín ya no se llama río Medellín. Recuperó su nombre antiguo, el que tuvo cuando llegaron a este valle los españoles hace más de 480 años. Ahora su nombre es Río Aburrá-Medellín. Es el río al que le dimos la espalda hace más de 100 años y el que hoy está lleno de promesas. Es una vida que está resucitando. El río Medellín, ¿para qué sirve? Si es un agua que no se puede tomar, no se puede pescar, no se puede nadar en él, ni tener panguitas como para hacer turismo. Este valle, sus habitantes originarios, les servía mucho para todo eso que estás diciendo, para sostener su sociedad.
para pescar, para recoger frutos, para sembrar en las orillas. Estamos hablando de hace más de 100 años. Mucho más de 100 años, 200 y más. Les servía también para recreación, para ir a las quebradas, para bañarse, y ha tenido un cambio dramático muy rápido en los últimos años. Entonces, ¿para qué sirve un río? Para proveer agua, pero hoy no nos provee el agua de consumo. Estamos trayendo 85% de afuera. Hoy, lamentablemente, lo utilicemos para un tema que también es un servicio, pero que lo rebosó, y es el tema de depuración de las aguas hervidas o residuales. Al rebosarnos, generó los problemas que hemos estado atacando, ya mitigando, que eran los malos olores, la contaminación. Hombre, pero la verdad es que históricamente, por lo menos desde cierta época, digamos que años 20, 30 del siglo XX, le hemos dado la espalda al río. Sí. Cuando empezamos a canalizarlo, empezamos a evitarlo, empezamos a partirlo con las vías para no acercarnos a él, y empezamos a abandonarlo, eso es cierto. Estamos apenas en esos procesos de recuperar la identidad. Es que si somos Valle de Aburrá, es porque somos el valle de un río, y ese río está presente, es volverlo a ver, volverlo a sentir. Cuando lo convertimos en alcantarillado, en cloaca. Con varias decisiones. Una, obviamente el saneamiento no estaba completo, recogíamos, y a todas las corrientes que teníamos enviábamos todos los alcantarillados, y empezamos en los 30, 40, que empezamos a crecer, a canalizarlo y apretarlo también. Eso fue un error. Fue una decisión de sociedad. Consideraron que la ciudad estaba creciendo y había que habilitar tierras. Antes de la canalización, el río aquí en el valle era ¿qué? Como tenía culebreando. unas curvas, donde es más plano, sí tenía curvas. Tenía sus meandros, sus curvas, se movía. William Álvarez, líder de planeación del área metropolitana del Valle del Aburrá, es una de las personas que tienen sus ojos puestos día a día en el río, al que Tomás Carrasquilla llamó río humilde, ignorado, agua sin nombre. Ahora tiene nombre, y el área metropolitana, las alcaldías del Valle del Aburrá, científicos universitarios, tienen claro que sí es posible revivir el río, y está sucediendo. Lo que ya no es posible es ignorarlo. Bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo el área hoy? El área metropolitana y muchas entidades, obviamente, municipio, empresas públicas. El área metropolitana, digamos que es un articulador del desarrollo. ¿Y cada municipio? Cada municipio tiene responsabilidades. El río es responsable de muchos. Entonces están las de saneamiento de los prestadores de servicio, quien tiene el alcantarillado. EPM tiene sus sistemas de 30, 40 más años que viene desarrollando, y ya hay resultados importantes. 2 plantas de tratamiento, se han recogido muchas aguas, y ya el olor del río, digamos que la desaparición es del olor es un resultado. A mí me tocó ese olor. Claro, es un proceso gradual, complejo, pero se han recogido ya muchas de estas aguas. Ya nos podemos acercar al río. Este parque es un ejemplo de la infraestructura, ya nos podemos acercar. Pero este río sigue siendo un protagonista de toda la geografía. Además de la historia, porque es que este valle nació, fue con el río. Claro. La palabra Aburrá viene justamente de los habitantes. El A, que es corriente de agua, entonces eran las corrientes que tenemos que ir recuperando, no solo el río, el paisaje, restaurar paisaje. Claro. Eso es disfrute, ese socio, o sea, sí presta servicios y puede prestar, y tenemos que buscarlo. El olor era el más grave inicialmente, pero ya viene la de los riesgos, hay que cómo mantenemos, cómo nos alejamos, cómo nos protegemos. Entonces, en ese orden de ideas es que el área quiere retomar y recoger el río como ese gran eje estructurante, recuperar. Y eso requiere también de que la sociedad lo asuma. Entonces necesitamos participación, cultura y educación ciudadana importante, que también lo está planteando en este caso la dirección del área metropolitana. El río Aburrá Medellín albergó lavanderas, pescadores, mineros, bañistas, parejas que salían a respirar el amor en sus meandros. La industria y el urbanismo lo domesticaron, pero durante el siglo pasado se fue volviendo río muerto. Ahora recobra vida y nos pide a todos que la sostengamos, porque él, el río, fue nuestra leche materna. Esto es Somos Área, de Ancón a Ancón, de codo a codo del río.
6 de la tarde, 15 minutos. Qué bueno es conectarnos con la historia del río Aburrá-Medellín, conectarnos con todas esas vivencias y experiencias que se tienen que contar para conocer cómo se debe abordar justamente todo lo que está pasando con este gran afluente que une a los 9 municipios y al distrito de Medellín. Tenemos invitados aquí en el set, Andre, por supuesto, para empezar esta conversación, Adriana Patricia Grisales. Ella es arquitecta, subdirectora de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá, especialista en patología de la construcción, subdirectora. Bienvenida, y cuéntenos qué es patología de la construcción, para empezar. Paula, muy buenas noches. Andrea, Alejandro. Patología de la construcción es las enfermedades de la construcción. Vea, qué interesante. Entonces estudiamos para mirar esas enfermedades y cómo solucionarlas. Ahorita vamos a ver algunas en el río. Qué bien, nos alegra mucho que esté con nosotros, y también está Alejandro Vázquez Campuzano, ingeniero ambiental, subdirector ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Subdirector, bienvenido. No nos trajo café y nos contaron que tiene además café. Sí, gracias Paula, Andrea, y para todos los televidentes. Sí, a mí me gusta mucho el café y saco cafecito de la finca. Qué bueno. Pero entonces esa deuda queda pendiente. Hoy no la trajo, pero no crea que se nos va a olvidar. Listo. Compromiso. Comprometido. Sí. Adriana, bueno, comencemos por hablar de un concepto que debemos entender para iniciar esta conversación, y es lo que significa un hecho metropolitano. Y hoy que estamos hablando del río, ¿cuál es la relación con el río Aburrá-Medellín? Bueno, André, vamos a contar algo histórico. Primero, el primer hecho metropolitano que se declaró en el área metropolitana del Valle del Aburrá fue el del río Medellín. Precisamente este año cumple 30 años. Ese hecho metropolitano, ¿por qué se da? Y lo dice la norma que nos permite asociarnos a las entidades territoriales para conformar las áreas metropolitanas, y son aquellas problemáticas, oportunidades o algunas de las circunstancias que son comunes, para este caso, a las 10 entidades territoriales, los 9 municipios del distrito, y que hacen que todos tomemos las decisiones, los 10 alcaldes, con el equipo del área, decir, mire, este tema es tan fundamental y es tan importante que lo trabajemos todos juntos, que lo declaramos un hecho metropolitano para que desde el área lo gestionemos y podamos, a partir de recursos, articulaciones, alianzas, disponer todo lo que sea necesario en los proyectos para cuidar, para solventar si hay un problema o para dar las soluciones que se requieren. Entonces es un tema que es particular, pero que impacta a las 10 entidades, que requiere soluciones, proyectos e intervenciones conjuntas. Entonces, por eso se declaran hechos metropolitanos. Y el río fue el primero. Bueno, y esa es una mirada muy importante que hay que darle al río Aburrá-Medellín, pero también tenemos que hablar de esa gran riqueza, de ese corredor ecológico, subdirector Alejandro, que representa para los 9 municipios y para el distrito de Medellín. Cuando hablamos de corredor ecológico, ¿qué es? Claro, Paula. Lo primero es decir que el río Aburrá-Medellín es ese eje estructurante, ¿cierto? Nace en Caldas, pasa por los 10 municipios del territorio. Por ahí pasa mucha de la fauna que recorre nuestros ecosistemas. Entonces el río se vuelve fundamental para articular todas esas acciones ambientales. Es por eso que desde el área metropolitana hacemos un monitoreo constante de esas condiciones ambientales para garantizar unas condiciones adecuadas para la fauna que habita nuestro territorio. Y todos como ciudadanos debemos proteger y cuidar nuestro río Aburrá-Medellín. Claro que sí, ese es el llamado, y queremos ser muy insistentes desde Somos Área, y por supuesto lo es el área metropolitana. Adriana, ¿cuáles son esas acciones que se adelantan desde la entidad para lograr que el río sea otra vez el eje estructurador, que el río no solo tenga obras de infraestructura, sino que de verdad se convierta en parte de la vida cotidiana? Venimos adelantando, digamos, el área históricamente adelanta muchas acciones, pero a partir de unas revisiones que hicimos en la construcción de nuestro plan de gestión, volvimos a retomar, y como lo decía William ahora con el salir en la nota, cómo volver la mirada al río. Y se estableció que íbamos a articular todas esas acciones que se emprenden desde los territorios y desde el área. ¿Cuáles son?
todo el tema que tiene que ver con la infraestructura. Hace muchos años, hace más de 5 o 6 años, no cesan intervenciones dentro de lo que es las infraestructuras de la canalización del río. Seguir con todo el tema, como le decía el subdirector Alejandro, de monitoreos, estudios, revisión de la calidad del agua, lo que nos mostraba el CIATA, ver cómo monitoreamos esa posibilidad del riesgo y cómo vamos minimizando que suceda. También trabajamos todo el tema desde la Subdirección de Desarrollo Social de cultura ciudadana al río. Y qué rico, súper importante, qué rico hablar de la cultura río como hablamos de la cultura metro. Sí. El río es responsabilidad de todos, el río lo debemos de apropiar todos y ese trabajo se viene haciendo con una serie de programas que más adelante vamos a ver en una nota con los ciudadanos. Entonces trabajamos los Cuidá, el Plan Quebradas, los guardianes del agua, se trabaja los ecologizadores. Exacto, y una serie de temas sociales. También trabajamos lo que tiene que ver con todo el tema de conectividad, fauna y biodiversidad. Y no se nos puede escapar el sistema vial del río. Claro. Ahí tenemos proyectos importantes como el metro, el tren del río, la regional, las autopistas, y es como todos estos proyectos, como lo ha dicho nuestra directora Paula, 170 razones para volver la mirada al río a partir de lo que venimos trabajando integralmente desde el área. Qué maravilla. Ahí está toda esa intervención importante y esa gestión. Vamos ahora a observar un poco acerca de lo que venimos hablando de puntos críticos, que es muy importante y que se ha dado también, digamos, dentro de diferentes escenarios, esa importancia de intervenirlos y por supuesto nosotros tenemos que mostrar, André, esos puntos críticos y qué es lo que se va a hacer allí. Así es, Paula. Y pues Catalina Chamorro se fue a consultar cuál ha sido esa intervención, las acciones más importantes que han logrado mitigar algunos daños que se han presentado, esos puntos críticos que ya se han identificado y que viene justamente en esas intervenciones. Hoy me encuentro con Mario Gil, él es ingeniero geólogo del área metropolitana y vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el río Aburrá-Medellín. Ingeniero, cuéntanos un poquito sobre estos puntos críticos que ustedes han trabajado para identificarlos. ¿Cuántos son? Nosotros hemos venido haciendo unos estudios con la Universidad Nacional, en el cual hemos identificado y clasificado unos puntos inestables que tiene el río. Hay unos más críticos, que son los que prácticamente hemos decidido desde el área metropolitana, con el apoyo de la universidad, para hacer una primera intervención. Exactamente son 4 puntos, que están ubicados ¿dónde? Tenemos uno en Envigado, otro en Itagüí, Medellín y el municipio de Bello. El río Medellín es muy importante para todo el área metropolitana. ¿Qué pasa si estos puntos no se intervienen? Bueno, básicamente las obras son unas obras de protección, unas obras de manejo, digamos, de la pendiente del río, como son transversales, son muros laterales, son placas, son protecciones, digamos, laterales que nos van a proteger tanto la línea metro como también las vías regionales. Los sitios de intervenir están ubicados inicialmente en el municipio de Envigado, en el sector del puente de pérgolas del metro. Y más abajo tenemos el sector de La Yurá, aledaño al municipio de Itagüí. Vamos a intervenir también en el municipio de Medellín, entre el puente La 4 Sur y la estación Poblado. Y el último, que corresponde al municipio de Bello, está prácticamente en la desembocadura de la quebrada La García, donde se ve afectada directamente la vía regional. Las obras prácticamente están en un proceso licitatorio, donde vamos a invertir aproximadamente 31.000 millones de pesos. La importancia, digamos, de estas intervenciones es porque el río Medellín es el eje estructurante del Valle del Aburrá. Las vías se van a conservar, la línea metro la vamos a tener estable, vamos a evitar problemas de inundaciones, tanto pues digamos en vías, inclusive algunos predios de la zona más baja del río. Entonces la importancia de estas obras es el manejo del río, evitando futuras emergencias invernales.
Y después de conocer un poco acerca de esas intervenciones en puntos críticos del río Aburrá, Medellín, es momento de Área Trending. ¿Qué se está moviendo en las redes sociales del área metropolitana? Así es, Pauli, que es lo más viral, y yo creo que entre todas esas publicaciones siempre sobresalen las que tienen que ver con liberación de animales. Seguramente pocas cosas tan emocionantes como esa. Paula, usted que ha estado presente en algunas de esas liberaciones, eso debe ser maravilloso. Es muy emocionante ver a tantos seres vivos retornar a la libertad después de procesos que no son nada fáciles. Qué bonito eso. Pues veamos justamente esta liberación de 67 animales en la reserva El Romeral en La Estrella. Liberamos a 67 animales en una sola jornada y sumamos más vida al bosque. 6 búhos rayados, 27 zarigüeyas, 15 currucutús y 19 guacharacas fueron devueltos al lugar que les pertenece. Después de meses de cuidado, regresaron a casa. Cada liberación nos recuerda la importancia de la labor que hacemos. Qué maravilla. Hay otro trabajo muy bonito. Este se realizó en conjunto con el Distrito de Medellín y la Corporación Provenza, Pauli, y tiene que ver con la limpieza de árboles. Claro, André, nos vamos hacia el sector de Provenza porque allí pasó algo muy importante y es el compromiso que también tuvieron los comerciantes del sector para eliminar de los árboles clavos, reflectores, otros objetos invasivos y por supuesto con jornadas de sensibilización por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá en conjunto con el Distrito de Medellín y otras entidades. Hoy los árboles respiran. ¡Qué maravilla! Provenza no sería lo que es si no tuviera esto tan hermoso que nos rodea y nos cubre, nos da sombra. Fue un acompañamiento muy bonito con el cual se logró quitar elementos que estaban en los árboles y dejar que los árboles respiren y sigan su curso normal. Yo le digo a la gente, dejemos de ser tan egoístas y robarle al árbol lo que no nos pertenece. El mensaje es que hay que coger las buenas prácticas, que la vida del árbol es primero que cualquiera, es que ellos están hasta mucho antes que muchos de nosotros y que esto es lo que da el aire, la vida, la belleza de lo que es Medellín. 6 de la tarde, 28 minutos. Nos vamos ahora para el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre porque hay nuevo integrante y no precisamente es por uno de los animales que llega por emergencias o por tráfico ilegal. Es una cría, es una historia muy bonita, una cría de marteja que hoy tenemos el gusto de anunciar y reiterar, por supuesto, siempre desde el área metropolitana nuestro compromiso con la protección y el cuidado de la biodiversidad y los animales silvestres.
6:30 minutos después de conocer un poco acerca de esas historias que podemos ver en las redes sociales del área metropolitana del Valle de Aburrá, retornamos a nuestro tema central del día de hoy, Río Aburrá, Medellín. Antes, hacerles una invitación a reportar cualquier caso de contaminación al río en la unidad de emergencias ambientales. Los teléfonos van a aparecer en pantalla donde se puede realizar ese reporte, 604-385-6003 o 310-896-9476. Estos son los números, las dos líneas en las cuales se puede reportar cualquier caso de contaminación al río en la unidad de emergencias ambientales del área metropolitana del Valle de Aburrá. Alejandro, vamos precisamente a ahondar sobre ese tema y están justamente los teléfonos en pantalla sobre ese monitoreo que se hace al río Aburrá Medellín con estrategias como Red Río. Claro, Paula, hay un tema fundamental y es que como autoridad ambiental hacemos un seguimiento constante al río Medellín. Entonces tenemos un programa hace más de 20 años en el área metropolitana conocido como Red Río. ¿Qué es Red Río? Es un monitoreo constante de la calidad del agua. Tenemos 14 estaciones donde se hacen monitoreos. Hay 3 que son automáticas y nos dan minuto a minuto cómo está la calidad del agua en el río. Y tenemos otras manuales que se hacen campañas en temporadas secas y en temporadas de lluvia para saber cómo se comporta nuestra calidad en el río Aburrá Medellín. Adicional de ello, tenemos el CIATA. Con el CIATA hacemos el monitoreo ya de niveles para los temas de gestión del riesgo. Entonces estamos haciendo 2 componentes importantes, la calidad y el riesgo en el río Medellín. ¿Y en calidad estamos mejor? En calidad, claro, el río ha ido mejorando su calidad con el pasar de los años en función que tenemos las plantas de tratamiento de aguas residuales que implementó EPM y eso va mejorando la calidad del agua. Adicional que hacemos seguimiento a las empresas que hacen vertimiento directo a las fuentes hídricas para que cumplan los parámetros y así lograr que el río y sus afluentes tengan unas condiciones ambientales muy importantes y buenas. Adicional, tenemos una unidad de reacción ambiental con la cual hacemos seguimiento diario. Si vemos alguna afectación por colores en el río, buscar la fuente y lograr identificar qué es lo que está pasando. Entonces hay un trabajo constante como área metropolitana en el cuidado de las condiciones ambientales del río Aburrá. Desde muchos frentes. Sí, Adriana, otro de esos frentes es el tratamiento que se le da a los cauces y las riberas. La política es justamente la restauración de algunos de ellos o mantener la canalización como está, y también es importante saber cómo influye esto en la prevención de desbordamientos. Claro, mira Andrea, desde la Subdirección Ambiental y Proyectos trabajamos articuladamente y en ese monitoreo permanente que se hace, que hay otra línea que es para la infraestructura del río, los cauces, cómo se han comportado, pues se van monitoreando lo que hablaban ahorita, esos puntos críticos o esos puntos que pueden tener alguna afectación. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la Subdirección Ambiental Gestión del Riesgo hacen el monitoreo de seguimiento y nos prenden las alertas. Primero, a las alcaldías que son los competentes para intervenir el río. Y con las alcaldías y la subdirección de proyectos, pues tomamos las decisiones, porque muchas veces por el tema de recursos, pues las alcaldías no los tienen, entonces en un trabajo mancomunado, pues tomamos las decisiones de intervenir. ¿Qué hacemos? Intervenimos la parte canalizada, que es la que vemos comúnmente, donde vemos todas esas placas de concreto, muros de contenciones, y estamos monitoreando la parte no canalizada, procurando que el río mantenga su cauce natural, así esté canalizado. Esto con el fin de ¿qué? De evitar lo que decías, que se desborde, que hayan tragedias en aquellos puntos donde de pronto las comunidades no han respetado las zonas de retiro, cómo salvaguardar esas zonas que tienen que ver con el ferrocarril, con la línea del metro, y cómo cuidar para que siempre el río conserve, como les digo, ese cauce. Entonces, ahí ¿qué hacemos? Intervención de infraestructuras e intervención en las zonas que no han sido canalizadas, mantener, digamos, el cauce normal del río. Y ahorita veíamos en una de las notas que se hablaba de esto no es solo esperar de qué hace la autoridad ambiental, es también qué hacemos todos y qué hacemos como ciudadanos. Alejandro, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas pequeñas acciones diarias para mejorar el río? Yo creo que no es solamente el río, sino las fuentes hídricas que tenemos en el territorio. Digamos que tenemos una red hídrica que toda va a dar al río, pero desde el hogar
hogar y desde las acciones diarias podemos hacer mucho. Muy importante el tema de los aceites, no arrojar los aceites al drenaje porque ellos van a dar o a las plantas de tratamiento o hay veces van a dar directamente al río. La gestión de los residuos es muy importante, el tema de los RCD o escombros. Cuando hacen un trabajo en un hogar, buscar un gestor responsable para que esos residuos o escombros no vayan a parar a una quebrada o al mismo río Medellín, que ha sucedido en ocasiones. La gestión de los residuos asociados al recurso hídrico es fundamental. Entonces yo creo que siempre es pensar qué acción estamos haciendo y cómo puede impactar. Si usamos más agua de la debida, entonces baños cortos, no derrochar agua, todo eso va en función de proteger no solamente el río, sino proteger el recurso hídrico en el territorio. Entonces yo creo que el mensaje es revisar cada acción asociada al agua, qué impacto puede tener, y si nos identificamos que estamos haciendo algo que puede tener impactos negativos, ver cómo no lo realizamos. Adriana, y el mensaje suyo también a esas entidades, a quienes tienen que estar atentas a todas estas acciones, a las comunidades. El mensaje es: el río Aburrá-Medellín nace en Caldas. Los veíamos ahorita con unas fuentes limpias, aguas que provocan un baño, y termina en Puente Gavino, ¿sí? Ya saliendo de la jurisdicción del área metropolitana. Une todo el territorio metropolitano, es responsabilidad de todos. Como decía Alejandro, las empresas con los vertimientos, nosotros desde nuestros hogares, con qué desechamos o qué residuos manejamos. El tema que es fundamental y es manejar los retiros de las quebradas, los retiros del mismo río, porque eso es prevenir el riesgo. Hay que estar muy alertas a eso, no arrojar colchones. Eso suena como el día a día, pero hay que decirlo todavía. Y toda la institucionalidad, más todos, digamos, la academia, las empresas, seguimos trabajando mancomunadamente para salvaguardar el río. Y todos tenemos apuestas claras y responsabilidades. EPM es fundamental por todo el tema del tratamiento, de los servicios públicos. El metro en el cuidado que da la línea que da sobre su costado. Estamos las autoridades ambientales, EPM, área metropolitana, Cornar y Corantioquia. Está también las alcaldías, fundamentales en este tema del cuidado del río. Las comunidades, lo van a ver, lo que es el plan Quebradas y todas esas comunidades que cuidan el agua de la quebrada son fundamentales para preservar la cuenca. Como le dijo Alejandro, la cuenca del río Aburrá-Medellín es el río con todos sus afluentes, todas las quebradas que a él llegan y descargan. Pues qué maravilla, Paula, todos estos aprendizajes, todos estos llamados, esta toma de conciencia que nos compete a todos, y qué bueno saber que el río está ahí presente y que es protagonista de estos 10 municipios que conforman este territorio. Así es, mucha tela para cortar. Tenemos que hacer otro programa sobre el río. Para cuidar. Mucha agua que se por nos recorrer. quedan. Así es. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Adriana, subdirectora de proyectos, Alejandro, subdirector ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, y vamos a enfatizar, André, en uno de esos puntos que es importante de hablar y de mostrarles un poco acerca de lo que se hace, y es ese monitoreo en la calidad del agua del río. Eso es muy importante porque además es un proceso que permite la toma de decisiones pertinentes y sin duda en muchos casos evitar también situaciones que sean de difícil manejo. La red de monitoreo del área metropolitana del Valle de Aburrá, denominada Red Río, monitorea la calidad del agua, no solo superficial, sino subterránea. La cuenca del río Aburrá-Medellín es una cuenca longitudinal que va de sur a norte, es una cuenca bastante encañonada. Eso lo que hace es que tengamos una riqueza hídrica torrencial bastante fuerte. Desde las laderas se cuenta aproximadamente unos 4.200 cuerpos de agua en el Valle del Aburrá, pero aparte de los cuerpos de agua torrenciales que vienen desde las laderas, nos encontramos con el eje longitudinal del río Aburrá-Medellín, que es el que le da el nombre al Valle del Aburrá, pero también tenemos cuerpos de agua lénticos, que quiere decir humedales, lagos naturales también, y tenemos una riqueza hídrica subterránea muy importante
que estamos empezando a explorarla, el llamado acuífero libre, el llamado acuífero semiconfinado y una unidad hidrogeológica que se está estudiando que se llama la Dunita de Medellín. Tenemos en la parte de superficial 14 puntos de monitoreo a todo lo largo del río Aburrá Medellín. De esos 14 puntos tenemos 3 estaciones automáticas y 11 puntos que se monitorean de manera manual y se activan cuando tenemos las campañas de monitoreo. Realizamos la medición de variables como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, carbono orgánico total, medición de sólidos suspendidos totales y color. Digamos que todos esos elementos nos permiten relacionar esas variaciones en tiempo real de la calidad del agua. Lo que tenemos hasta ahora entonces es como un seguimiento a todos esos parámetros y a esa variabilidad del agua desde la parte alta, pasando por la parte media alta en la Estrella y en la parte centro de la cuenca en el municipio de Medellín, que el área metropolitana se encuentra trabajando actualmente en la proyección de una 4ª estación automática en el municipio de Barbosa. Desde el año 2010 realizamos monitoreo del nivel piezométrico, realizamos mediciones de hidrogeoquímica y calidad, donde a través del estudio de iones mayoritarios podemos entender en qué características está nuestra agua subterránea, que nos permiten validar las zonas de recarga y conocer un poco sobre el origen y la edad del agua. Es importante que se empiecen a concebir las aguas subterráneas como ese enfoque de protección y de preservación del recurso para posibles escenarios de cambio climático y variabilidad climática que pueden existir en el territorio. Somos un valle de cerca de 1.200 kilómetros cuadrados en el cual nos concentramos casi 4.200.000 personas. Entonces, tener en cuenta que las necesidades de dotación de agua, pero también el impacto sobre los cuerpos de agua cada vez va a ser más importante. Eso nos lleva a otro reto, el cambio climático. Otro de los grandes retos, que es la contaminación de los cuerpos de agua. Estamos viendo la impermeabilización y el cambio de uso de suelo en la cuenca. Entonces, la red de monitoreo ha servido para que las autoridades no solo ambientales, las veedurías ambientales, los entes territoriales hagan su modelo de ocupación del territorio alrededor del agua. Cada vez el río permite volver la cara de la comunidad y de los modelos de ocupación hacia partes más cercanas del río. Vemos más especies de pájaros, vemos más especies de insectos en la ciudad. Más de 22 años de monitoreo nos ha permitido conocer la dinámica de la cuenca que ha tenido a lo largo de estos años. Y no solo eso, nos ha permitido generar 2 planes muy importantes, y es el PORH o Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico y el PMAA, Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, los cuales entre los dos suman más de 30 proyectos que buscan siempre proteger este recurso en el Valle de Aburrá. Pero la invitación hoy es a que no solo la responsabilidad la veamos desde una autoridad ambiental o un ente territorial, la responsabilidad es de absolutamente toda la comunidad, todos podemos aportar. Y les recordamos las líneas donde se puede reportar cualquier novedad con el río Aburrá Medellín, cualquier caso de contaminación específicamente a la Unidad de Emergencias Ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los teléfonos 604-385-6003 o el 310-896-9476. En esto, André, todos somos responsables. Absolutamente todos. Tenemos como invitada a una mujer que hace una labor social muy necesaria para su comunidad, muy importante, de muchos logros, un trabajo que no es nada fácil porque de verdad es de pura convicción y entrega. Ella es Yadira Osorio Benjumea, líder social comunitaria, además tiene un título precioso, Paula, gracias a los programas del área metropolitana. Ella es guardiana del agua. Yadira, qué gusto tenerte aquí en Somos Área y bueno, cuéntanos qué es eso de ser guardiana del agua.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Guardianas del Agua es velar por nuestro territorio, cuidar nuestros afluentes de agua, donde realmente desde el municipio de Bello, en la Quebrada La García, somos una de las personas que allá luchamos por ese territorio. O sea, día y noche estamos velando por esa fuente hídrica, por nuestras quebradas, y de la mano con el área metropolitana. Yo amo el área metropolitana, porque desde que estamos allá siempre nos ha apoyado el área metropolitana en todos los procesos. Qué maravilla, es de la urbanización Villas de Confenalco, y el trabajo es por esa Quebrada La García que Yadira menciona, que incluso Pauli pues ha tenido a lo largo de los años varias emergencias, pero por eso la importancia de todos estos trabajos. Totalmente, las comunidades que están en territorio, personas y mujeres como Yadira que están allí velando, guardiana de la Quebrada La García. Yadira, ¿cuáles son esos desafíos? Lo que usted dice, es muy difícil hacer ese trabajo porque obviamente nos enfrentamos también a las realidades y a esos desafíos que se tiene en el cuidado de esas quebradas. Es estar velando para que las personas, como hablaban ahorita, no estén tirando los desechos, los colchones, todo este tipo de cosas. Y gracias al área metropolitana y a Plan Quebrada, que de ahí fue que surgió los Guardianes del Agua, que fue en el 2016. Entonces, gracias a todas esas capacitaciones que nos han acompañado, hemos podido salir adelante y estarle diciendo a la comunidad, inclusive ya en nuestra comunidad, ya por ejemplo los desechos no se tiran a la basura, ya tenemos una zona en la manzana 13 y 14 donde la gente va y echa estos desechos y de ahí sacamos el abono para cuidar las mismas plantas de nosotros. El aceite ya no se tira en las zonas verdes, no se tira a la basura, sino que me los llevan a mí y con ello hacemos jabones y ese jabón es utilizado en la misma comunidad, inclusive estoy atrasadita por hacer el jabón. Entonces, sí, estoy atrasadita por hacer el jabón y que ya me están llamando, Yadira, ¿qué hubo? Estamos necesitando tu jabón y en realidad los tenemos también que conocer. Sí, es excelente, excelente ese jabón. Se llama jabón Huracán Soplito. Ay, pero que se da el nombre. Sí. Jabón Huracán Soplito, pues lo vamos a tener que conseguir. Sí, excelente. Vea, brilla las ollas, espectacular, la gente le encanta. La ropa blanca que sobre todo se ensucia mucho el cuello, las axilas, la gente coge, lo enjabona así y lo dejas reposar, al otro día coge, vea, eso está lindo. Entonces mire que todo esto hace que ya todos estos desechos no se vayan a nuestras fuentes hídricas. Y gracias al área metropolitana que en realidad nos ha venido capacitando y siempre, y si ustedes bienvenidas a nuestra comunidad, tenemos unas zonas verdes espectaculares, bonito, hermosas, Yadira. Luchamos mucho, le pido mucho a nuestra alcaldesa, a nuestros funcionarios en Bello que nos acompañen para que por favor no nos estén tirando cemento en las zonas verdes. Que nos ayuden a proteger las zonas verdes porque mire que ahí se ven las zarigüeyas, los pajaritos, pues yo amo ese territorio. Conocedora de ese territorio, de toda la biodiversidad, de todas esas especies. Yadira, ¿cuál es la clave para sensibilizar a la gente? Que eso no es fácil, pero usted lo ha logrado durante muchos años. ¿Cuál es la clave? Era lo que yo le decía a nuestro periodista Luis Alirio Calle, que siempre todo está en el amor. Sí. Cuando tú tienes amor por las cosas, eso fluye. Y afortunadamente tengo una comunidad muy hermosa, muy linda, muy bella. Tengo adultos mayores que me acompañan mucho y estamos en todo ese proceso. Y ahora queremos es cautivar muchos a los niños, porque ustedes saben que a través de los niños los papás pues más se animan y los niños son el ejemplo para nosotros. Usted le enseña a un niño no tirar la basura y ahí tenemos. Porque esos ya también son niño, guardianes naturales. Sí, ya el niño ve a uno, recuerda que eso no se podía hacer, de una lo corrige. Claro, Yadira, pues gracias por acompañarnos en este espacio, nuestro reconocimiento, felicitaciones por esa labor tan linda en su territorio y qué alegría escuchar estos testimonios de
ejemplo, el aceite que antes se tiraba en el río, pues hoy sea un sinónimo de algo que es útil para una comunidad. Muchas gracias y felicitaciones a todos en territorio. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Muchas gracias. Hoy es huracán Soplito. Hoy es huracán Todo Soplito. eso que nos servía. Yadira, gracias. Muchas gracias. Agenda en Somos Área. Comenzamos en el municipio de Envigado porque del 12 al 20 de julio este municipio está celebrando la Semana de la Cultura y las fiestas del Carriel. Se celebran 250 años de historia, tradición, innovación. Habrá muestras, o ya las hay, muestras de silletas, la mejor morcilla, empanada envigadeña, habrá conciertos, fondas del Carriel, además porro al parque y muchas actividades más. Esta es una fiesta para compartir en familia, con todos los amigos y para visitar este bello municipio. Vamos ahora a Sabaneta y a Barbosa. ¿Cómo conmemorarán el Día de la Independencia? Pues recordemos que será este domingo 20 de julio, sin embargo, Sabaneta invita a participar en el acto protocolario desde el sábado 19 de julio a las 2:30 de la tarde en el Centro Administrativo Municipal CAM. Paula, el propósito es rendir homenaje al valor de la libertad y la identidad nacional y al papel de la fuerza pública. También se realizará la entrega oficial del nuevo parque automotor a la fuerza pública del municipio. Barbosa, en este municipio, la alcaldía invita a conmemorar el 20 de julio, el próximo domingo a las 9 de la mañana, en el Parque Principal Simón Bolívar. Y hablamos ahora de un reconocimiento nacional para el alcalde del municipio de Copacabana. Este municipio fue destacado gracias al reconocimiento que recibió el alcalde Jonathan Pineda. Esto fue en Bogotá como Alcalde Solidario e Incluyente 2025. El alcalde Pineda fue premiado por sus iniciativas orientadas a la protección del adulto mayor, la ampliación de cupos en el programa de alimentación escolar y los tiquetes estudiantiles, además del fortalecimiento a la permanencia escolar y el apoyo psicosocial a la población habitante de calle. Y la siguiente es una invitación muy especial porque, André, desde el próximo martes nos ponemos en modo 45 años del área metropolitana del Valle de Aburrá. La invitación es a que nos acompañen a descubrir la historia, los logros de la entidad en sus 45 años. Así que vamos a tener cápsulas históricas cada martes para que conozcamos gran parte del desarrollo y de las diferentes obras, realidades sociales, también ambientales del área metropolitana. Mire estas fotos, les debe decir algo. María, maravilloso, 45 años, y esto indica que el área metropolitana ha hecho parte de la historia de este territorio durante más de 4 décadas y por supuesto esto amerita una gran celebración. Y así vamos llegando al final de Somos Área. Gracias por acompañarnos. Tenemos que reconocer el agua como ese elemento fundamental, el río Aburrá Medellín. La invitación es a volver la mirada. Claro que sí, estamos volviendo esa mirada desde Somos Área. Ya saben que puede ver este programa en repetición los domingos a las 6 de la tarde y lo dejamos con esta nota precisamente acerca del río, nuestro río como eje articulador de este territorio. El área metropolitana es una región que tiene más de 4 millones de habitantes, que tiene múltiples actividades comerciales, que tiene un sinnúmero de retos asociados a la ocupación del suelo, a la planificación del territorio. Y por supuesto que jurídicamente el reto está en tener la capacidad
administrativa, técnica y jurídica suficiente para poder hacer seguimiento a todas las actividades que aprovechan los recursos naturales, para poder acompañar esas actividades, para otorgar los permisos y en el caso que sea pues adecuado iniciar los procesos sancionatorios de los que estamos y nos encontramos facultados si se advierte algún incumplimiento o algún daño a los recursos naturales. El área metropolitana ejerce la autoridad ambiental en el perímetro urbano de los 10 municipios del área. Fundamental el compromiso de los ciudadanos en el cuidado tanto del río Aburrá como de las fuentes hídricas que digamos le son afluentes, y allí hay temas tan importantes como la adecuada disposición de los residuos sólidos, como evitar hacer vertimientos líquidos a las fuentes, como solicitar los permisos que deban tramitarse a la autoridad ambiental con el fin de poder hacer una debida administración de los recursos naturales, para este caso del recurso hídrico. El área metropolitana cumple funciones fundamentales asociadas a la protección del río Aburrá, la planificación del territorio, la autoridad ambiental, el levantamiento de información técnica para los tomadores de decisiones. Es herramienta fundamental para el cuidado y la protección del río, asociada a la responsabilidad que tienen los ciudadanos en el cuidado de los recursos naturales.